Corte Constitucional abre posibilidad para que en Colombia vuelvan las aspersiones aéreas contra los cultivos ilícitos. Al momento de decidir acerca de la reanudación del PESIC, el Consejo Nacional de Estupefacientes deberá considerar y ponderar toda la evidencia científica y técnica disponible en lo que se refiere, por un lado, a la minimización de los riesgos para la salud y el medio ambiente, y por otro, a la solución al problema de las drogas ilícitas. El alto tribunal determinó que la evidencia de que el glifosato no hace daño para la salud no debe ser absoluta y que las eventuales fumigaciones no podrían ponerse en marcha sin haberse agotado antes otras herramientas como la sustitución voluntaria de cultivos. Se esperaba que la Corte se pronunciara de fondo sobre si el glifosato tenía o no un uso seguro para la salud. La Corte decidió distanciarse de esta decisión y en lo que jurídicamente es correcto, esta es una audiencia de seguimiento, esto es un auto de seguimiento, no es una nueva sentencia, ni es una nueva reformulación de la política de drogas en Colombia. La noticia es de vital importancia para un país como Colombia, donde según el último reporte de la Casa Blanca, las plantaciones de hoja de coca llegaron a 208.000 hectáreas. Una de las prioridades del gobierno ha sido la protección del medio ambiente y la salud de los ciudadanos. En ese sentido, continuaremos trabajando en un marco que nos permita garantizar esos derechos, a la vez podamos avanzar en la lucha contra el flagelo de la droga y los cultivos ilícitos. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, desde dos ángulos de opinión distintos, el director de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, Juan Carlos Garzón, y Andrés Espinosa, integrante del Instituto Hernán Echavarría Olózaga, analizan y debaten sobre el significado y los efectos que genera esta trascendental decisión en la lucha contra los cultivos ilícitos en Colombia. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches, la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Jefferson. La noticia es la utilización del glifosato como arma de erradicación de cultivos ilícitos en Colombia y la posibilidad que quedó nuevamente abierta para que el gobierno pueda acudir a esta herramienta para enfrentar las siembras ilegales de hoja de coca que, según cifras de la Casa Blanca, que pues han sido muy divulgadas el año pasado, llegaron a las 208.000 hectáreas. Claudia, la noticia, la Corte Constitucional emitió un pronunciamiento en el que no prohibió la utilización de este químico, pero sí ratificó los requisitos que había fijado hace 2 años para reanudar las fumigaciones, y esto lo hizo con algunos cambios. El punto clave de la noticia: en el 2017 este alto tribunal determinó que las aspersiones solo podrían volver a ejecutarse si se realizaba una investigación que de manera objetiva y concluyente demostrara la ausencia de daño a la salud y al medio ambiente. Hoy la Corte Constitucional moduló este punto y precisó, flexibilizó, diciendo que dicha evidencia solicitada no equivale a que sea obligatorio demostrar que exista certeza incuestionable de esa ausencia del daño. Asimismo, la Corte aclaró en esta decisión que la fumigación debe ser la última opción y que antes deben privilegiarse estrategias como la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Este es el glifosato, un herbicida que por años fue el principal enemigo de los cultivos de coca en Colombia. Sin embargo, también es un químico cuya utilización ha sido tema polémico luego de que la Organización Mundial de la Salud advirtiera que podría ser cancerígeno y cuyo uso ha sido tema de debate en diferentes sectores. Esta semana, el glifosato volvió a ser tema de primer orden en la agenda nacional. ¿La razón? La Corte Constitucional dejó en firme la suspensión de asperjar desde el aire cultivos declarados ilícitos con este químico, reiteró las condiciones que impuso en 2017, pero aclaró que es el Consejo Nacional de Estupefacientes el que debe vigilar el cumplimiento de los requisitos para que se retome la aspersión. El Consejo Nacional de Estupefacientes deberá considerar y ponderar toda la evidencia científica y técnica disponible en lo que se refiere, por un lado, a la minimización de los riesgos para la salud y el medio ambiente, y por otro, a la solución al problema de las drogas ilícitas. En total son 6 condiciones, de las cuales el gobierno colombiano ha dicho que cumple la mayoría. Quizás la más importante es que el Ejecutivo debía demostrar que esta actividad no supone riesgo alguno para la salud de la población. Nosotros estamos listos a avanzar
con todos los mitigantes que se requiera, porque entendemos que esa decisión es una decisión de Estado y frente a lo cual nosotros tenemos que obrar con la mayor responsabilidad. La ministra de Justicia señaló que llevarán al Consejo Nacional de Estupefacientes la propuesta para utilizar la aspersión como una herramienta más en la lucha contra los cultivos ilícitos. Ponderando la necesidad de contar con todos los instrumentos que estén al alcance para combatir las drogas ilícitas, dando siempre un adecuado manejo a los posibles riesgos que puedan generarse. Desde el año 2015, el Consejo Nacional de Estupefacientes de Colombia decidió suspender las aspersiones aéreas con glifosato luego de la recomendación del entonces ministro de Salud Alejandro Gaviria, con base en la reclasificación del glifosato que hizo la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer como sustancia probablemente cancerígena para los seres humanos. Los invitamos a que participen de este programa la noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con el hashtag que aparece en pantalla, numeral La Noche Glifosato, y en esas cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. La pregunta que hacemos hoy es ¿cuál es su opinión sobre esta decisión que ha planteado y que nos mostró en las últimas horas la Corte Constitucional? Muy bien, y aquí en nuestros estudios, en el Centro de Noticias NTN 24, está Andrés Espinosa. Él es integrante del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózoga, Centro de Pensamiento Independiente en defensa de la libertad empresarial y económica. También nuestro invitado, Juan Carlos Garzón. Él es el director de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, investigador global del Instituto Woodrow Wilson Center, ex asesor del Ministerio de Justicia en Política de Drogas. Andrés Espinosa, gracias por acompañarnos aquí en el Claudia, programa. a mí gracias por la invitación, Jefferson. Un placer estar aquí. Queremos comenzar con la pregunta que hoy los colombianos comunes y corrientes están haciendo. Después de esta decisión de la Corte Constitucional, ¿se pueden reanudar las actividades de aspersión aérea de glifosato o del químico que se determine en el Consejo de Estupefacientes? Bueno, la Corte Constitucional, en su infinita sabiduría, decidió enmendar el error cometido hace un par de años con la sentencia T-236 de 2017, en la cual había exigido condiciones o requisitos imposibles de cumplir, que en la práctica se habían traducido en la suspensión indefinida de la aspersión aérea con glifosato de los cultivos ilícitos. Seguramente al interior de la Corte sopesaron estos asuntos de interés nacional y modularon, así no lo acepta el presidente de la Corte en su rueda de prensa, la sentencia que acabo de mencionar. Y flexibilizaron los requisitos para evitar que se deba comprobar ausencia absoluta de daño en la aspersión aérea con glifosato. Por una razón muy sencilla, todas las actividades humanas tienen riesgo, todo tiene riesgo. Caminar tiene riesgo, tomar un taxi, un bus, todo tiene riesgo. Ausencia absoluta de riesgo no existe en este mundo. Entonces lo que hace la Corte es, no exige que se compruebe la ausencia, sino que se debe es mitigar, morigerar, bajar el nivel de riesgo para poder mantener a raya y eliminar, si es posible, erradicar en este caso, los cultivos ilícitos que se están comiendo la economía colombiana. Estamos en 208.000 hectáreas de cultivos ilícitos según el reporte de la Casa Blanca. La buena noticia en medio de la tragedia de tener más de 200.000 hectáreas de coca en un país que está sumido en un conflicto de organizaciones criminales alrededor de esa droga, pues fue buena noticia saber que se redujo el crecimiento, o sea, se paró el crecimiento y se redujo levemente, pero seguimos en más de 200.000 hectáreas de coca. Seguimos con Juan Carlos Garzón desde Nueva York, a quien queremos preguntarle si también analiza esta decisión, este fallo de la Corte, esta sentencia de la Corte, como una flexibilización de sobre todo ese requisito básico que era hasta que el gobierno colombiano no comprobara que efectivamente el glifosato no iba a hacer daño. Bienvenido, Juan Carlos. Buenas noches, Claudia, buenas noches, Jefferson, y también a los televidentes. Pues efectivamente, con el pronunciamiento que hace la Corte, lo que se hace es precisar esas condiciones que en el caso particular de a lo que se refería al principio de precaución, pues había casi que puesto una barrera insalvable para que el gobierno pudiera retomar las aspersiones aéreas. Ahora obviamente quedan un conjunto de pasos institucionales, pero la puerta está abierta y ahora pasaremos del debate sobre si el glifosato se debería usar o no
a la pregunta sobre cómo se va a reactivar la aspersión aérea y qué va a hacer el gobierno para cumplir estas condiciones que se mantienen, pero ahora con precisiones. Claro, y de esas precisiones, el hecho de que la comunidad científica no haya podido comprobar al momento el daño del glifosato, no hay un solo estudio científico que diga que el glifosato efectivamente genera un daño en la persona, no son concluyentes, no hay un solo estudio concluyente en la persona y obviamente en el medio ambiente. El hecho de modularlo, de flexibilizarlo, hace que la aspersión sea posible a pesar de que mantiene las otras exigencias como son las consultas a las comunidades. Juan Carlos, ¿usted cree que pronto en Colombia puede haber nuevamente aspersión aérea? Pues hay dos puntos, Claudia, y es que este es un debate muy activo y al cual es muy difícil llegar a un acuerdo porque las dos partes sostienen que la evidencia es concluyente. Hay nuevos estudios publicados en journals que muestran, por ejemplo, en Brasil, consecuencias a la salud del uso del glifosato. Claro, cuando uno cita un estudio como ese, quien tiene la opinión contraria citará otra serie de metaanálisis y de informes que prueban lo contrario, y ese es el momento actual en el que estamos, en el cual es muy difícil tener como la verdad absoluta, y me parece que eso es lo que entiende la Corte. Ahora, se van a empezar el carro, digamos, de la activación de la aspersión ya arrancó. Así lo hizo saber la ministra de Justicia, pero va a ser un proceso que no va a ser inmediato, va a tomar varios meses, y en todo caso, en Colombia no tendremos el glifosato en las mismas dimensiones que lo tuvimos en años anteriores. Andrés, frente a lo que planteaba Juan Carlos, quisiera saber si el gobierno nacional puede entonces comenzar con la aspersión aérea cuando quiera, o qué condiciones deben darse en ese momento para que el gobierno colombiano pueda tomar esta decisión. Bueno, el gobierno en pleno tiene que ir al Consejo Nacional de Estupefacientes porque es la instancia que podría llegar a aprobar la reanudación de la aspersión aérea de los cultivos ilícitos, por un lado. Por otro, requiere la expedición de una nueva licencia ambiental que permita que esta aspersión aérea sea una realidad. Y para eso es necesario cumplir los requisitos de la Corte en materia de consulta previa para las zonas del Chocó que han sido supuestamente afectadas y, por supuesto, los estudios donde se demuestre que puede haber un control de daño si es que hay algún daño generado por el glifosato. Estos estudios deben mirarse en el Consejo Nacional de Estupefacientes y es la entidad que suspendió en mayo del 2015 la aspersión y, por tanto, es la instancia que podría volverlo a aprobar de acuerdo con los protocolos que presente finalmente el gobierno, que cumplan, repito, los elementos fundamentales de la sentencia con la modulación que hace el auto 387 de esta semana. Sí, el hecho de que la misma Corte Constitucional haya determinado que ya es al Consejo Nacional de Estupefacientes el que tiene que aportar, digamos, los requisitos y tomar la decisión, ¿qué significa? Eso también podríamos interpretarlo como una flexibilización de la Corte frente a la prohibición, teniendo en cuenta que ese Consejo Nacional de Estupefacientes está compuesto por 8 ministros, es decir, el gobierno, exacto, más fiscal, procurador, defensor y Dirección Nacional de la Policía. Es decir, que la mayoría de sus miembros hacen parte del gobierno nacional, incluye el ministro de Defensa, ministro de Justicia, la serie de ministro de Salud, los que están involucrados en el tema del glifosato. Siempre ha sido el Consejo Nacional de Estupefacientes la instancia burocrática que debe autorizar el regreso de la aspersión aérea de glifosato. Siempre lo ha sido. Lo que pasa es que como la Corte puso condiciones imposibles de cumplir, era un ejercicio que no tenía ningún futuro. Al flexibilizar estos requisitos, hoy día se podría entonces llegar a una determinación favorable para que, como dice el presidente Iván Duque, podamos realmente tener una caja de herramientas en su política de ruta futuro que incluya la aspersión aérea de los cultivos ilícitos en Colombia. Es decir, que le devuelve la herramienta a la entidad que tiene que encargarse y que siempre ha tenido la competencia, pero que se había quedado sin las herramientas para tomar la decisión. Exactamente, así es.
Juan Carlos, quiero que veamos unas declaraciones que ha entregado la ministra de Justicia, Margarita Cabello, el día de hoy. Ella explicó con detalle cómo sería una eventual aspersión aérea con glifosato. Dijo que lo importante es acatar las condiciones que ha fijado la Corte Constitucional y que cualquier iniciativa para minimizar el riesgo en la población de este herbicida es bienvenida. El gobierno debe establecer un cronograma y organizar posiblemente un decreto en donde establezca todas las reglas o los protocolos para establecer cómo se puede asperjar, en dónde se puede asperjar y cómo se puede minimizar los riesgos para causar el menor daño posible. La idea es acatar, como debemos hacerlo en un Estado social de derecho, las decisiones de la Corte Constitucional y por lo tanto tener mucho cuidado en no asperjar en parques naturales, no asperjar en poblaciones, a menos que se trate de concertar con ellos y que sea una medida de última ratio, no asperjar en donde haya afectación al medio ambiente, no asperjar en donde haya recursos hídricos que puedan ser afectados, pero sí asperjar en toda una serie de zonas que se pueden utilizar sin tener dentro de su implementación estos presupuestos o estos requisitos. Juan Carlos, ahí usted escuchaba a la ministra hablando de los territorios, que es otro de los puntos bien importantes. Claudia, me gustaría saber, desde su perspectiva, Juan Carlos, cuáles serían las zonas que va a priorizar o debe priorizar el gobierno o que puede priorizar el gobierno en este momento a la luz de esta decisión de la Corte Constitucional para que pueda ejecutar esta aspersión aérea. Pues esa es una buena pregunta, Jefferson, porque si tomamos el mapa, las distintas capas que describe la ministra, entonces pongamos la capa de parques naturales, pongamos la capa de los resguardos, de los territorios afros, pongamos la capa del PENIS, no solamente de los acuerdos individuales, sino también de los acuerdos colectivos. Solamente para citar un caso, todo el departamento de Nariño está en acuerdos colectivos. Y acogiéndose al cumplimiento del punto 4, pues finalmente habría que avanzar con esas comunidades, concertar, digamos, ya hay un acuerdo, pero el PENIS no ha empezado a operar en esas comunidades y luego de todo eso el gobierno podría valorar usar la aspersión aérea. Además, pues la aspersión aérea es una herramienta que no sirve por parches. La aspersión aérea necesita de unas extensiones, de montar unas capacidades y de hacer esto de manera reiterada, sin contar además las condiciones de seguridad. Entonces, yo hacía el ejercicio esta mañana tratar de juntar esas capas y la verdad es que no quedan muchas zonas en Colombia en términos de la facultad que podría tener el gobierno para asperjar. Y creo que esto nos abre justamente la pregunta sobre ¿se había esperado tanto esta herramienta? Hay promesas alrededor de esta herramienta, pero puesto en la práctica creo que Colombia va a entrar a un debate en términos de cuáles son realmente las opciones que de manera realista puede tener el gobierno. Juan Carlos, y créame que compartimos la misma pregunta. La ministra Cabello dice, no asperjar en parques naturales, no asperjar donde hay fuentes hídricas que podrían verse afectadas por el glifosato, no asperjar en poblaciones donde hay concentración de pobladores, no asperjar en esos territorios especiales indígenas y afros. Entonces, ¿dónde son esos territorios que dice la ministra que queda la posibilidad de hacer la aspersión aérea, Andrés? Bueno, la ministra hace mención de esos territorios porque la Corte Constitucional estableció una prohibición tácita para hacerlo en esas zonas. Queda entonces el 60%. Lo que pasa es que hay que entender que el glifosato no es la única herramienta, es parte de una caja de herramientas denominada Ruta Futuro que requieren necesariamente otros elementos como erradicación manual, erradicación forzosa, por supuesto, sustitución. Por supuesto, programas alternativos a nivel rural. Debe ser una prioridad nacional, Claudia, en mi opinión, acabar con la coca en Colombia. Ni La Paz ni el país son viables con 200 o 300.000 hectáreas de cultivos de coca en Colombia. Andrés, ¿y cómo se daría ese proceso? ¿Realmente el gobierno colombiano está preparado en este momento para iniciar con ese proceso de aspersión que ya lleva suspendido más de 4 años? La aspersión se suspendió en octubre del año 2015 por determinación del Consejo Nacional de Estupefacientes y además porque se suspendió la licencia ambiental para el efecto. Entonces sí, llevamos muchos años y hay un problema relacionado con eso y es que las matas de coca han subido en su productividad porque al no asperjar
han crecido más allá de lo normal. Eso es parte del problema que tenemos. Por eso es necesario también volver a asperjar. Yo creo que el gobierno está preparado porque sabe que esta es una prioridad nacional y realmente tiene que tratar ese tema como una prioridad dentro del marco de los ministerios de Defensa, de Justicia, por supuesto, Medio Ambiente y Salud. Esto es un tema, y por supuesto también el Ministerio de Agricultura. No, y la cooperación de los Estados Unidos también. Bueno, la cooperación siempre ha estado. La aspersión no era una decisión de Estados Unidos, era una decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes que viene trabajando en este tema a través de otras agencias estatales para poder implementar, espero este año, la primera zona geográfica del país con aspersión aérea con glifosato o con el herbicida que el Consejo determine. Juan Carlos Garzón, director de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz. Yo quiero volver a ese tema de dónde se puede entonces a partir de este momento y cumpliendo los requisitos, porque es lo primero que dice la ministra, hay que cumplir los requisitos que pone la Corte Constitucional, dónde se podría hacer esa aspersión. Y también que nos ayude a entender una cosa son los cultivos ilícitos o los cultivos de hoja de coca en los cuales se está identificado que sus propietarios son familias campesinas o son familias específicas con las que se puede llegar o comunidades muy específicas con un programa concreto de sustitución. ¿Y cuáles son esas grandísimas extensiones de centenares de hectáreas que las manejan organizaciones criminales y no una familia? Una organización criminal, pues usted entenderá que no puede llegar el gobierno y decirle, venga, hacemos plan de sustitución de cultivos ilícitos, sino que pues toca erradicar forzosamente. El glifosato sería una de esas maneras para erradicar forzosamente. ¿En dónde están esas grandes extensiones? Y si hay otra alternativa diferente al glifosato en esas grandes extensiones que además están causando una debacle, obviamente ambiental, porque está la de bosque, está la de árboles, selva tropical. Es decir, que también el problema ambiental ahí está muy grave. Entonces, esas grandes extensiones sí serían susceptibles, digamos, de esta aspersión, ¿y en dónde estarían? Esa es una muy buena pregunta, Claudia, y qué bueno que estemos teniendo estos debates porque hasta ahora en realidad el debate sobre cómo responder a la coca es un debate muy plano. Se asumía que casi que todo el territorio inundado de coca, como se ha dicho, tenía que tener una sola respuesta que era aspersión y que si no teníamos la aspersión, Colombia no iba a ser capaz de responder al problema de los cultivos ilícitos. Ahora justamente por el pronunciamiento de la Corte vamos a tener que empezar a conversar sobre en qué territorios se usan, cuáles herramientas y bajo qué estrategia. Es decir, que si vamos a parques naturales, pues ahí no se va a poder asperjar, entonces hay que diseñar un programa, una respuesta para parques naturales. Con comunidades indígenas, territorios afros, hay que diseñar una respuesta para esos territorios. En el caso específico de las grandes extensiones de cultivos, que es un tema que viene desde el gobierno anterior, pues en realidad la ubicación de estos cultivos, según fuentes de inteligencia y el Ministerio de Defensa, hay idea de dónde están esos cultivos. Pero aún se comprobara que hay una gran extensión de cultivos, si esa zona es ambientalmente frágil o está en alguna de estas categorías, ahí no se podría usar tampoco la aspersión aérea. Entonces, pues como el diablo realmente está en los detalles, creo que una cosa interesante de la decisión de la Corte es que nos ponga a hablar sobre estos temas y que finalmente en Colombia tengamos una verdadera política de drogas, porque nosotros hemos carecido de una verdadera política de drogas y la política de drogas no es la sumatoria de las herramientas. La política de drogas finalmente es cómo el Estado va a intervenir en ese territorio, va a llegar a ese territorio y va a cambiar las condiciones de ese territorio para que los cultivos no vuelvan a aparecer. Vamos a hablar de ese punto que me parece clave. Usted dice que se abre ya una decisión de que ya no todo el remedio al problema de los cultivos ilícitos o la solución es el glifosato, pero vámonos también a los datos, a los hechos. 48.000 hectáreas en el 2012, cuando se asperjaba. Ya vamos en 208.000 hectáreas desde que se suspendió la aspersión aérea en el 2015. Vamos a ver los datos, veamos este informe. Antes de octubre de 2015, estas imágenes eran comunes en extensos y montañosos campos sembrados con plantaciones de hoja de coca en Colombia. Hasta ese momento, la aspersión aérea con glifosato era una de las estrategias del Estado en su lucha contra el flagelo del narcotráfico.
Entre el año 2006 y hasta su uso en el 2015, el herbicida fue asperjado sobre 968.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca. El Consejo Nacional de Estupefacientes, bajo el entonces gobierno del presidente Juan Manuel Santos, suspendió las aspersiones con base en una reclasificación del químico que hizo la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer como sustancia probablemente cancerígena para los seres humanos. Pero, ¿cómo fue el panorama en materia de cultivos ilícitos antes y después del glifosato? Según las cifras del informe de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos de la ONU, publicado en septiembre de 2018, Colombia tenía en los años 2012 y 2013, es decir, 2 y 3 años antes de la suspensión de las aspersiones aéreas, la cifra de 48.000 hectáreas. En el año 2014, las hectáreas de hoja de coca sembradas llegaron a las 69.000. El año 2015, en cuyos últimos 3 meses ya estaba detenida la fumigación con glifosato, cerró con 96.000 hectáreas. La tendencia al alza continuó, alcanzando 2 años después el máximo histórico en el área sembrada desde el inicio de la medición de los cultivos ilícitos por parte de Naciones Unidas. En el año 2016 fueron calculadas 146.000 hectáreas y en el año 2017 171.000 hectáreas, es decir, 25.000 más. Hablamos de una erradicación voluntaria y forzosa y sabemos que el problema principalmente es que cuando hay una erradicación forzosa, que sea fumigación o manual, el potencial de resiembra va a ser cerca de 40% en los meses que van a seguir. Pero si hay una erradicación voluntaria, básicamente va a bajar a 6%. De acuerdo con lo anticipado por el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia, las cifras que serán reveladas próximamente respecto al año 2018, al parecer, no serán distintas a la medición de 2017. Pero el próximo censo va a salir al final de julio. Señor Pierre, con las nuevas cifras, y yo puedo decirle que no va a bajar. Sí, no va a bajar. Desafortunadamente. Andrés, repasemos estas cifras, que es importante. Hasta el año 2012-2013, la cifra concreta de las hectáreas sembradas de coca eran 48.000. Había aspersión aérea sin discriminación. Luego ya en el año 2014 llegó a 69.000, en el 2015 a 96.000 hectáreas y de ahí en adelante fue exponencial, ya en el 16 146.000 hectáreas más y bueno, al 2017 ya estábamos en 172.000 hectáreas. Sin embargo, fíjese que la prohibición que viene de la Corte es en el 2015. ¿Por qué en esos años 2014, 2015, que todavía había aspersión aérea de glifosato, comenzó a subir el número de cultivos ilícitos? La suspensión de la aspersión aérea de glifosato de los cultivos ilícitos empezó en forma escalonada. Primero en la zona fronteriza con Ecuador. No es casualidad que Nariño sea el primer productor en Colombia de coca. Y luego se trasladó la suspensión al Catatumbo, también zona fronteriza con Venezuela. Estas 2 zonas exigieron, por el lado de Ecuador en Nariño y por el lado de Venezuela y por el lado de los cocaleros del Catatumbo, que se suspendiera la aspersión. Entonces, los famosos 10 kilómetros adentro de la frontera para acá. Claro, eso fue realmente un santuario para producir coca. Entonces la suspensión se dio escalonadamente, primero en las zonas de frontera, básicamente en Nariño y en el Catatumbo, y posteriormente el Consejo Nacional de Estupefacientes determinó en octubre del 2015 la suspensión a nivel nacional. La Corte vino a actuar de forma definitiva en el año 2017. Lo que hizo fue ratificar la determinación que había tomado el gobierno a través del Consejo Nacional de Estupefacientes. Ustedes en el Instituto de Ciencia Política han analizado que definitivamente el glifosato sí fue una herramienta exitosa en la lucha contra los cultivos ilícitos. Sin ninguna duda. No es la única, pero es fundamental. Es esencial por 2 razones. Primero, porque cuando hay aspersión con glifosato se sabe que entonces va a haber erradicación efectiva. Cuando se suspende la erradicación, los cocaleros saben que no hay política de erradicación que funcione, ellos saben que pueden seguir sembrando y a esto se sumó la aplicación o ejecución del punto 4 del acuerdo de paz que tuvo un incentivo perverso para que los cocaleros
sembraran más coca. ¿Por qué? Porque se les ofreció un dinero para erradicar, para hacerlo de manera futura. Fue en el futuro, entonces ¿eso motivó la siembra? Sí, un incentivo perverso, y así lo reconoce los altos funcionarios de la administración anterior. Ese incentivo perverso, esa plata que se ofrecía por erradicar, se utilizó para sembrar más coca. Ese es parte del descalabro que tenemos en Colombia en este frente. Y Juan Carlos, desde el instituto, ¿ustedes cómo lo analizan? Es decir, llegamos a más de 40.000 hectáreas, es un área bastante reducida comparado pues, con otros momentos históricos y con este que ha sido el pico de cultivos ilícitos, cuando había aspersión aérea contra estos cultivos ilícitos, y cómo en la medida en que se fue racionalizando y en la medida en que ya definitivamente se paró esa aspersión aérea en Colombia, crecieron de esta manera los cultivos ilícitos. ¿Ustedes creen que esto es una herramienta efectiva, no la única, pero sí fundamental? ¿Lo ven así o lo ven de otra manera? Pues hay varias cosas, Claudia. Primero, que esa historia o esa versión, digamos, es una simplificación de lo que ha ocurrido, porque si uno mira, no solamente fue la aspersión aérea la que se fue debilitando, también la erradicación manual e incluso el desarrollo alternativo. Durante esos años tuvimos una zona, un vacío de política pública en medio del proceso de paz, porque básicamente el gobierno de Juan Manuel Santos pues digamos puso todos los huevitos, puso todas las apuestas en el proceso de paz, pero mientras que estaba dándose la negociación en Colombia realmente no hubo una estrategia para contener los cultivos ilícitos. Lo segundo es que si uno mira detalladamente, y eso lo puede esconder digamos como el relato nacional, si uno mira detalladamente, hay casos en donde se argumenta que la aspersión funcionó, pero si uno mira detalladamente lo que hay en esos casos es una estrategia integral que no solamente fue aspersión. Los casos más citados son el caso de la Macarena y también se suele citar el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta como casos exitosos. Después de eso hubo una intervención del Estado. Entonces, en el caso que uno, digamos, acepte que la aspersión es como la bala de plata para acabar con los cultivos, realmente la aspersión fue una parte de lo que hizo el Estado colombiano. Entonces, creo que aquí hay una historia que es una historia incompleta y que ahora que la aspersión vuelve, vamos a ver realmente cuál va a ser el cambio si el Estado colombiano no logra modificar o transformar las condiciones que hay en esos territorios. Hay una cosa que yo quisiera discutir con Andrés, y es que él hace una afirmación que a mí me parece una información o está basada en una información que yo no la conozco, y es que los recursos que se han dado a través del PENIS se han usado para cultivar nuevas hectáreas de coca. Yo no conozco una evidencia, no conozco un estudio sobre eso, y me gustaría pues que si él tiene esa información, pues yo lo invitaría a que debatiéramos sobre eso, porque me parece que es una hipótesis respetable, pero creo que no hay suficientes pruebas para argumentar eso. Andrés, el tema de la resiembra y que esa plata, digamos, que se le entrega a los erradicadores que se someten o que aceptan hacer esta sustitución voluntaria, esa hipótesis la escuchamos mucho, que al final sí erradican una hectárea, pero hectárea más adentro vuelven a resembrar. Sí. ¿De dónde salen las evidencias? No, la evidencia es muy sencilla. El programa establecía que la erradicación se debía hacer en 12 meses, no de manera inmediata. Entonces los cocaleros recibían estos recursos y en lugar de erradicar, porque no era una obligación, podían erradicar en 12 meses, algunos sembraban donde no había coca. Otros esperaban al año, sembraban más, ¿para qué? Esperando que al año siguiente tuvieran más hectareaje para poder recibir más recursos del Estado. Es que realmente el programa de sustitución de la administración anterior fue perverso desde cualquier perspectiva, y por eso realmente crecieron los cultivos ilícitos. No lo digo yo, lo dice el jefe del Estado de la administración anterior, lo dice el jefe de negociación, lo dice la exministra y canciller que fue parte de la mesa de negociación. Hubo un incentivo perverso a sembrar más coca. La evidencia está en todos los reportes de prensa nacionales e internacionales donde aceptan la responsabilidad de que eso así fue.
que promovió entonces y motivó. Y la palabra que utilizan es esa, incentivos perversos. Yo con mucho gusto le mando el estudio donde están las citas de diferentes medios de comunicación y nadie lo ha rebatido. Se habla de un incentivo perverso. Lo dice también el embajador de Estados Unidos. Claramente hubo un incentivo para que inclusive los ex miembros de las FARC le dijeran a los cocaleros: no se preocupe, usted siembre más coca, que entre más coca tenga, más va a conseguir dentro del programa de sustitución que viene en camino. Recuerde usted, Juan Carlos, que las FARC publicaron en diciembre del año 2013 su decálogo de política antinarcóticos, donde desde diciembre del año 2013 solicitaban la eliminación de la aspersión aérea y solicitaban y hablaban de cultivos de uso ilícito. En el acuerdo de paz, en 89 párrafos distintos, se habla de cultivos de uso ilícito. En mi opinión, eso equivale a legalizar los cultivos ilícitos en Colombia. Juan Carlos, adelante, antes de salir a comerciales, su réplica frente a lo que plantea Andrés, y será un tema que también hablaremos en el segundo punto. Es que acaba de decir que no es cierto. Sí. Sí. Adelante. Una precisión que yo quiero hacer, Andrés, es que las familias no tienen 12 meses para erradicar los cultivos de coca. Si usted ve el decreto de creación del PENIS y cómo funciona el PENIS en la práctica, la familia recibe un primer pago que son 2 millones de pesos por 2 meses y el segundo pago, la mayoría de las veces, está atado a que la familia pueda, que la familia cumpla el compromiso de erradicar coca. Entonces no es cierto que la familia tiene 12 meses para erradicar los cultivos, y en caso de que esa información esté y que sea una conducta mayoritaria, pues lo mejor sería pues darle la información a los organismos de control. Lo segundo es que hay que diferenciar, yo estoy de acuerdo, hubo incentivos perversos, pero el acuerdo de La Habana nunca decía que se iba a entregar plata. Esa fue una decisión que se tomó en enero del 2017. Si uno mira los acuerdos de La Habana y el momento en que se publicó el acuerdo de La Habana, sí hubo una expectativa de que las familias iban a recibir una oferta del Estado por tener cultivos. Pero creo que hay que diferenciar esos incentivos perversos y ese estímulo que hizo las FARC de lo que fue después el programa de sustitución y la decisión de dar plata, que se da 2 años después, cuando la coca ya había subido. Sí, usted tiene razón parcialmente. A mí me parece que hay que dividir lo que ocurrió en la administración anterior a lo que ocurre en la actual. Cuando se inició el programa, se hacía con una expectativa de erradicar en 12 meses. Eso fue modificado por la actual administración y ha tenido éxitos razonables porque se están erradicando hasta 65.000 hectáreas según las cifras a junio 30. De esa manera creo que el programa es parte de lo que se debe hacer, pero no puede ser la única solución. Y todos lo sabemos porque definitivamente el complemento de esto, además del desarrollo alternativo, es la aspersión aérea con glifosato. Yo creo que la discusión entonces ya tan académica se la dejamos a ustedes para que luego la mantengan, porque tenemos todavía más preguntas y más desarrollo de este tema que creo que le interesa mucho a los televidentes. Aquí vemos una diferencia obviamente sobre si fue el incentivo perverso o qué fue, pero volvamos al tema del glifosato. Vamos a marcar una pausa primero, Claudia. Sí. Cuando regresemos estaremos hablando precisamente de otro de los puntos que genera mucho debate, y es la segunda parte de este auto de la Corte Constitucional, en la que asegura que las aspersiones pueden retomarse únicamente en el marco del punto 4 del acuerdo de paz. Y ese acuerdo delimita que el gobierno solo procederá a hacer fumigaciones si llega a un acuerdo con las comunidades. Ese es el punto que estaremos analizando cuando regresemos luego de esta pausa de comerciales. Volvemos a este análisis en el programa de la noche, hoy con Juan Carlos Garzón en Nueva York, en los Estados Unidos. Quiero que hablemos de la segunda parte de este auto de la Corte Constitucional. El alto tribunal asegura que el gobierno colombiano solo podrá retomar la aspersión aérea si lo hace dentro del marco de la política pública que se deriva del punto 4 del acuerdo de paz. Y ese punto dice lo siguiente, que en los casos en los que no haya acuerdo con las comunidades, el gobierno procederá a la erradicación de los cultivos de uso ilícito. Es decir, que si no logra un acuerdo con las comunidades no podrá hacerlo. Consulta previa. ¿Qué implicaciones tiene esto, Juan Carlos?
Bueno, aquí hay varias implicaciones y es que la implementación del punto 4 básicamente se ha resuelto con el programa de sustitución, que es el PENIS. Ahí hay unos acuerdos individuales de los cuales hacen parte casi 90.000 familias y hay otras 30.000 más que están en acuerdos colectivos. Entonces digamos que tenemos una geografía del PENIS donde ese programa ya está funcionando y ahí entonces empiezan a surgir varias preguntas. Primero que todo porque el programa de sustitución no tiene los recursos para operar en este momento y cumplir los compromisos. Segundo, porque ¿qué pasa si una comunidad en este momento quiere empezar el proceso de sustitución de cultivos, de erradicación voluntaria? Hasta ahora el gobierno ha dicho que no hay más inscripciones para más familias. Y lo tercero es, si este gobierno va a seguir con ese modelo de PENIS, el consejero Archila ha dicho que va a cumplir los compromisos, pero desde la Fundación Ideas para la Paz hemos, digamos, saludado y visto positivamente las reflexiones que hay al interior del gobierno para reestructurar o pensar en un nuevo programa de sustitución, porque francamente el PENIS en este momento será muy difícil que el gobierno logre la meta de sustitución con la estructura y los rezagos que tiene el PENIS, que son, sí, cuenta de algunos problemas de la anterior administración y también de los retrasos de esta. Entonces, ahí hay varias implicaciones y esto creo que pone un acento distinto en cómo se va a reflexionar sobre esto y cuáles son las posibilidades del gobierno. Y como lo dijo la ministra, la fumigación entonces se convierte en la última posibilidad que tendrá el gobierno en los territorios para intervenir. Claro. Incluso complementando lo que dice Juan Carlos, el gobierno ha presentado éxitos concretos en el caso de sustitución. Preocupa mucho el tema que plantea Juan Carlos de que no hay los recursos para continuar con el programa, porque incluso el gobierno ha dicho que ya están cerca de las 80.000 hectáreas sustituidas, es decir, han tenido éxito en ese caso concreto. Pero yo quiero volver también a esta pregunta sobre la decisión que deba tomarse o que va a tomar el Consejo Nacional de Estupefacientes amarrado a ese punto del acuerdo de paz. Andrés Espinosa. Bueno, en ese tema que estamos conversando, el punto 4 del acuerdo del Teatro Colón no es concluyente, porque de un lado las FARC sostienen que su única preferencia es la no utilización de la aspersión aérea de glifosato y por tanto van por erradicación voluntaria. Los negociadores de paz se reservaron la posibilidad de la aspersión aérea, porque así quedó consignado en el acuerdo, pero usualmente en un acuerdo tiene que haber una terminación y aquí no la hubo, quedó en punta. El gobierno tendría la facultad de movilizar todos sus recursos, especialmente sus votos en el Consejo Nacional de Estupefacientes, para sacar adelante esto y no lo quiso hacer porque estaba posiblemente, estoy hablando refiriéndome a la administración anterior, y estaba en contra de la aspersión del glifosato. Pero esta nueva administración tiene una visión totalmente distinta. Considera que el glifosato no es la única herramienta, es herramienta complementaria, entonces tiene que privilegiar es la posición del gobierno, no la posición de las FARC. Y lo otro que a mí me preocupa mucho, que ya lo mencioné, es que hay que conciliar la realidad con lo que dice el acuerdo. El acuerdo habla de cultivos de uso ilícito. Lo que está diciendo es que la ilicitud está en el uso y no en el cultivo, en la producción. Eso no es aceptable. Eso ha debido ser rechazado por el gobierno desde el principio. Pero esa fue la posición de las FARC y la aceptaron los negociadores. ¿Cómo se establece entonces una aspersión para cultivos de uso ilícito cuando la ilicitud está en el uso y no en la producción? Definitivamente eso fue desafortunado y debe ser modificado por parte del gobierno actual y del Congreso, si es el caso, y de la Corte respecto al punto 4 del Acuerdo de Paz. Y lo que sí también va quedando claro después como de estos análisis que escuchamos a dos grandes expertos en el tema, es que tanto el Consejo Nacional de Estupefacientes como el Gobierno Nacional tendrán que mostrarle el mapa al país de cuáles son esas extensiones de cultivos de coca que no tienen que pasar, vamos, por esos requisitos, porque pues serán las zonas en las que no hay familias o no hay con quién poder negociar previo, si va a ser a través de una sustitución y si hay pobladores o no hay pobladores en esas zonas de las grandes extensiones. Y yo creo que eso va a ser clave también como para entender esta erradicación en caso
esta forma de erradicación en caso de que vuelva a ser una actividad permanente en Colombia, que es la de la aspersión. Ya veremos. Por ahora también, Juan Carlos Garzón, queremos preguntarle sobre el tema de las relaciones binacionales entre Colombia y Estados Unidos, que tiene que ver con este asunto de manera fundamental. Las relaciones de Colombia y Estados Unidos han estado marcadas por el tema del narcotráfico por décadas, y esta no es la excepción, a pesar de que los gobiernos hagan el intento de desnarcotizar estas relaciones. Pero sabemos que está el fantasma de la desertificación en la lucha antidrogas, y sabemos también, muchos lo han interpretado, aunque Estados Unidos lo niega y dice que son cosas personales, pues un tema muy delicado y muy incómodo de unas visas también a, digamos, altos funcionarios de la justicia en Colombia. ¿Usted cree que el fantasma de la desertificación de alguna manera enciende los motores otra vez de la aspersión aérea en Colombia? Pues primero, las opiniones en Washington están divididas sobre el fantasma de la desertificación. Yo he hablado con personas que dicen que no han escuchado sobre esa posibilidad, y he hablado con expertos y gente cercana también a la Casa Blanca que dice que sí podría ser una posibilidad. Definitivamente el coco y el fantasma de la aspersión de la desertificación se ha usado para impulsar la aspersión aérea. Ahora, el tema de la desertificación no solamente tiene que ver con la aspersión y lo que haga Colombia en política de drogas. En este momento está marcado por dos cuestiones. Primero, las elecciones en Estados Unidos y cómo el gobierno Trump va a manejar la relación con Colombia en esta coyuntura. Y segundo, Claudia, un tema que ustedes han cubierto extensamente, que es el tema de las relaciones con Venezuela y la atención de la crisis venezolana. ¿Ustedes seriamente pensarían que Estados Unidos, con la crisis que hay en el país vecino, Colombia como el aliado principal para responder a esta dinámica, con la crisis de migrantes que tenemos y ese flujo de migrantes, va a tomar esa decisión, complicar la relación y sacrificar lo otro? Me parece que en términos estratégicos aquí tenemos que sumar también esas variables. Sí, Andrés Espinosa, me gustaría también conocer su opinión. La desertificación siempre ha sido un coco, como dice Juan Carlos, pero es verdad que hay otros asuntos de la política bilateral y geopolítica regional que de pronto no priorizan este. Bueno, hay que reconocer que la política antidrogas de la administración del presidente Iván Duque ha funcionado. Él recibió en hectáreas 206.000 hectáreas. A diciembre 31 del año 2018 había 208.000 hectáreas. Quiere decir que esta administración paró el crecimiento exponencial de los cultivos de coca en Colombia. Eso es razón suficiente para que la administración Trump se olvide de la certificación, que sí se llegó a anunciar en el mes de octubre, que el presidente Trump en un momento lo llegó a pensar y valorar, y finalmente decidió darle un compás de espera a la nueva administración, es decir, al presidente Duque. Yo creo que la desertificación es una cosa del pasado, hay un nuevo gobierno, hay una nueva filosofía, una nueva política y está funcionando. Faltaba una herramienta, la aspersión aérea. Creo que con esta caja de herramientas, el gobierno ahora tiene la obligación de presentar un protocolo lo más pronto posible ante el Consejo Nacional de Estupefacientes con una política integral que incluya, por supuesto, la renovación de la licencia ambiental y, por supuesto, del programa de sustitución. Y, por supuesto, queda en manos del gobierno el siguiente paso. Totalmente, así es. Tiempo se nos agota. Andrés, muchas gracias por habernos acompañado hoy acá en este programa la noche. Mil gracias por la invitación, Claudia. Andrés Espinosa, del Instituto de Ciencia Política. También a Juan Carlos Garzón, director de Dinámicas de Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz. Gracias por ese análisis hoy aquí con nosotros. Gracias, Jefferson. Buenas noches, Claudia, Andrés y a los televidentes. Los invitamos a seguir participando en el programa a través de las cuentas, en nuestras cuentas de Twitter. La Noche Glifosato es el hashtag, recuérdenlo. ¿Cuál es su opinión sobre esta decisión de la Corte Constitucional? Sus opiniones más adelante en el programa La Noche. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Claudia.